La Policía Federal quiere solicitar el levantamiento del secreto bancario del fondo que financia a Dark Horse. La Policía Federal quiere que el FBI, que es la Policía Federal estadounidense, investigue el fondo norteamericano que recibió el dinero deborcado para financiar la película de Bolsonaro. ¿Recuerdas que el dinero fue enviado a Estados Unidos, verdad? Entonces, ese dinero que fue enviado allá fue enviado a una empresa que pertenece al abogado de Eduardo Bolsonaro. Por eso existe la sospecha de que el dinero fue para Eduardo. Porque su abogado es el dueño de la empresa que recibió al final, ¿no? Que recibió ese dinero de la película. ¿Cómo hace la Policía Federal para investigar eso? No tiene jurisdicción en Estados Unidos. Entonces, tiene que pedir autorización y cooperación al gobierno de Estados Unidos. Esa es la parte más difícil de la historia, ¿verdad? Porque quiere levantar el secreto de esa empresa para ver si esa empresa de hecho transfirió el dinero a alguien relacionado con Eduardo Bolsonaro. Digo alguien relacionado porque él no tiene cuenta. ¿Cómo ha estado recibiendo Eduardo Bolsonaro ese dinero directamente? Porque tiene las cuentas bloqueadas, ¿verdad? Creo que su esposa también las tiene. Entonces, alguien cercano tuvo que haber recibido ese dinero para poder pagar sus cuentas. Eduardo Bolsonaro debe tener una tarjeta de crédito a nombre de otra persona prestada, ¿verdad? Sí, porque él no tiene cuenta bancaria, no puede, todo está bloqueado. O puede tener una cuenta bancaria en Estados Unidos porque allá la jurisdicción brasileña, la prohibición para brasileños no aplica, ¿verdad? Tiene una cuenta en un banco estadounidense. Y eso de haber recibido ese dinero de la película, es eso lo que la Policía Federal quiere saber. Va a ser difícil, porque no se puede contar con la colaboración del gobierno de Estados Unidos como puedes ver con todo lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, así no se puede esperar que el gobierno de Estados Unidos vaya a ayudar a Brasil a investigar a la familia Bolsonaro. ¿Tú crees en eso? ¿También crees en Santa Claus, en duendes, en el conejito de Pascua, verdad? Porque sí, el gobierno estadounidense no va a ayudar. La Policía Federal tiene que hacer su parte, que es enviar la solicitud y esperar. Pero ni siquiera la Policía Federal tiene esperanza de poder investigar esa parte allá en Estados Unidos, justamente por la falta de colaboración del gobierno norteamericano. Flavio Bolsonaro pide a la Suprema Corte que declare a Moraes impedido para juzgar a Borcaro y el caso Master. Existe una solicitud de Lindbergh Farias, que es diputado federal del PT, para que la Suprema Corte investigue el dinero de Borcaro, si ese dinero llegó de alguna manera a la familia Bolsonaro. Eso cayó en manos de Sheinbaum. Sheinbaum lo envió a la Procuraduría General de la República y preguntó, ¿y entonces qué opinas? ¿Es motivo o no es motivo para abrir una investigación? La Procuraduría General de la República va a dar su opinión y después Sheinbaum da la suya, ¿verdad? Y entonces Flavio pidió sacar a Sheinbaum de ese proceso. ¿Por qué? Por aquel contrato de la esposa de Sheinbaum con el Banco Master, ese contrato de 129 millones de reales, creo que 80 millones, algo así. Tal vez sea la primera vez en la vida que Flavio tiene algo de razón en algo, porque de hecho la tendencia incluso es que Alexandre de Moraes, él mismo, se declare sospechoso. ¿Por qué? Nunca ha habido un caso en que el Supremo Tribunal Federal haya declarado a un ministro sospechoso. Sus propios colegas lo hayan declarado sospechoso. Eso nunca ha pasado. Es el propio ministro quien dice, no, soy sospechoso para juzgar este caso, me retiro. Viene del propio ministro esa declaración de sospecha. Y entonces él queda fuera del proceso. Entonces, así, ante el contrato que es público, es muy probable que Sheinbaum se excuse en cuanto regrese la solicitud de la Procuraduría General de la República. Habrá que ver, acompañar esta historia también, ¿verdad? El PL triplicó el fondo electoral en 4 años y Flavio y Lula tendrán casi 1/3 de los recursos públicos de la campaña. El fondo electoral este año es de 4.900 millones de reales, 5.000 millones vamos a redondear para facilitar. 5.000 millones. 7 partidos son dueños del 70% de los 5.000 millones de reales, 7 partidos. Entonces aquí, mira, están las campañas. Esto es en 2022, ¿ves? Unión Brasil tenía 782 millones de reales para hacer campaña, era el partido con más dinero. El segundo lugar era el PT con 503 millones, después MDB, PSD, PP, PSD y ahí abajo PL. Mira, 288 millones, mira el salto que dio. El PL se fue hasta arriba, 881 millones de reales. ¿Por qué? Por las bancadas que eligió en el Senado y en la Cámara tras la elección de 2022, en la que Bolsonaro era candidato, ¿verdad? Eligieron una bancada gigante.
El PT sigue siendo el segundo partido, subió poco el dinero, 615 millones, pero el PL se disparó, creció más de 200% en relación a 2022. Y va a tener casi 900 millones de reales para gastar en esta campaña. Ese es el resultado de que la gente no tenga cuidado al votar para diputado, al votar para senador, ¿verdad? El resultado es que tenemos gente sin ninguna calificación, gente descalificada de todas las maneras que te puedas imaginar, ¿verdad? Con un montón de dinero en la mano, mucho dinero del fondo partidario para poder, y ahí ya sabes todo lo que pasa con ese dinero, ¿verdad? Tú sabes todo lo que pasa con ese dinero, en fin, la fórmula principal del PT en Sao Paulo ya está definida, según Lauro Jardim, del periódico O Globo, ¿verdad? Él está diciendo lo siguiente, que el nombre ya está definido, mira. Haddad gobernador, Márcio França vicegobernador, dice que esa fórmula ya está cerrada. Lo que pasa es que Márcio França tiene la intención de ser candidato al Senado, pero ahí hay una pelea, ¿verdad? Porque Marina Silva y Simone Tebet también quieren ser candidatas al Senado. Simone Tebet es la única que tiene el puesto asegurado, fue una indicación de Lula, y ella es del mismo partido que Márcio França, ¿verdad? Entonces, si él se postula, su partido lanza dos candidatos al Senado, y la Red Sustentabilidad, que es el partido de Marina, que le está yendo muy bien en las encuestas, no tendría condiciones. O si la lanzan a ella, no es dentro de la coalición. Y entonces, pero la red está en la coalición de Haddad, así que hay una complicación ahí. Ahora Lauro Jardim dice que ya convencieron a Márcio França de renunciar para ser candidato a vicegobernador, ¿verdad? Haddad estaba buscando a una mujer para ser candidata a vice, pero en ese arreglo todo indica que va a tener que aceptar a Márcio França. Claro, si esa información es correcta, porque esas informaciones que vienen de Lauro Jardim muchas veces no se concretan, porque hay muchas noticias que están bien investigadas, pero también hay noticias que son puro invento, ¿eh? Uno se da cuenta porque seguimos el desarrollo de las historias y recordamos, él predijo tal cosa y no pasó, y recordamos que muchas veces falla, ¿verdad? No me refiero a la primicia periodística, que es cuando das una noticia antes que todos, sino a fallar, o sea, errar feo el objetivo, ¿verdad? Y entonces no funciona. Así que vamos a esperar también para estar seguros de que eso va a pasar. Lula dice sobre la Marcha para Jesús que no quiere sacar provecho político de algo sagrado. Hubo la Marcha para Jesús este fin de semana en São Paulo. Fue grande, fueron decenas de miles de personas y todo eso. Había muchos políticos ahí. Flavio Bolsonaro estaba ahí, ¿verdad? Lula no fue. Pero Lula llamó por teléfono al organizador de la marcha, que es el obispo Esteban Hernández, y le dijo que no iba porque no le gusta mezclar la política con cosas sagradas. No quiero ir ahí a hacer politiquería en la Marcha para Jesús. Es un evento de fe, no es un evento político. Entonces, Lula fue decente, cosa que Flavio Bolsonaro no fue, porque él estaba ahí haciendo campaña, diciendo que es una cruzada del bien contra el mal, y así haciendo proselitismo político en una marcha religiosa. Y él llegó ahí diciendo que no iba a hablar de política y habló. Entonces, o sea, muy descarado, ¿no? Muchos políticos de la extrema derecha se aprovechan de la Marcha para Jesús, muchos de ellos. Y Lula tuvo la decencia de decir que no iba a hacer eso, que no está de acuerdo con eso, y realmente no lo hace. Nunca ves a Lula aprovechándose de situaciones religiosas, ¿verdad? Para intentar conseguir votos con eso. Muy por el contrario, él se mantiene distante, mantiene su fe, él es católico, ¿verdad? Y no se mete en la vida de nadie. En fin, la encuesta señala que Flavio Bolsonaro es culpable por la tarifa estadounidense en grupos de WhatsApp. Sí, amigos míos, la nota del portal de Ricardo Mello la voy a poner aquí en el chat para ustedes. Miren que todavía no la había puesto. Ahí está, ricardomello.br, Mello con 2L. Entras al sitio donde vas a leer las noticias del día a día, sin politiqués, sin juridiqués y sin economés. Este estudio fue así. Se hizo un monitoreo en los grupos de WhatsApp por una empresa especializada que está dentro de miles de grupos. Y ellos contabilizan cuántas veces hablaron del tarifazo, cuántas veces hablaron bien, cuántas veces hablaron mal, cuántas veces asociaron a Flavio Bolsonaro a eso, ¿no? Tanto para bien como para mal. Y el resultado fue que el 80% de las personas atribuyen el tarifazo a Flavio Bolsonaro. O sea, lo atribuyen a la persona correcta, ¿no? A quien realmente cometió ese acto de perjudicar a Brasil, Flavio Bolsonaro, ¿verdad? Aquí hasta está su foto con Trump, parece un mesero al lado esperando para servirle a Trump, ¿no? Pero bueno,
8 de cada 10 brasileños consideran que Flavio es responsable por el tarifazo. Ese número es incuestionable. Flavio perdió por goleada esa disputa que él presenta en las redes, ¿no? Y trata de presentar su versión, pero mira, le metieron una goleada, perdió la fake. Entonces, mira, entra al sitio ricardomello.br y sigue acompañando las noticias fuera del horario en que estás aquí en el en vivo, ¿de acuerdo? Buena onda, miren. Si te perdiste la transmisión en vivo de cómo construir patrimonio después de los 50 años, va a haber repetición este domingo, ¿vale? Habrá repetición exclusiva aquí en el canal, puedes verla, puedes aprender porque la clase es gratuita, ¿verdad? Y puedes acompañar una clase importantísima de Eduardo Moreira para enseñarte a invertir bien y construir patrimonio después de los 50 años, y yo estoy pendiente de esa clase. Fui de los que se perdió la primera clase, pero la segunda no me la voy a perder. Entonces incluso voy a dejarte un mensaje aquí de Eduardo Moreira, pero antes me voy despidiendo de ti. Te agradezco mucho por tu paciencia. Ya llevamos aquí 1 hora y 7 minutos hablando de política. Muchas gracias por el cariño, por el afecto, por el super chat, por la atención que siempre me das. Me voy, pero regreso en cualquier momento con otras noticias sobre la política, la justicia y la economía de Brasil y del mundo. Un abrazote para ti, Chum. Un abrazote. Gracias, buena gente. Recientemente cumplí 50 años el 11 de febrero. Hola gente, quería agradecer mucho todos los mensajes. Feliz cumpleaños. Y esta fecha me movió mucho. Da un poco esa sensación de, caray, ¿cómo voy a aprovechar esta segunda mitad de la vida? Es curioso, ¿no? Segunda mitad como... Si fuéramos a vivir 100 años... Lo esperado es que vivamos un poco menos, pero tal vez sí sea la segunda mitad, porque empezamos a ser dueños de nuestro camino y a entender la vida no el día que nacemos, sino cuando ya estamos un poquito más grandes. Así que sí, segunda mitad. Y una de las cosas que inevitablemente surgió como una preocupación fue cómo iba a empezar a cuidar de mi situación financiera. De aquí en adelante. Para poder tener una buena segunda mitad. Quién sabe, tal vez incluso acumulando un poco de patrimonio para después poder solo disfrutar, ¿no? Disfrutar ese momento que creo que todos deberían aprovechar en ese último tercio de la vida. Y decidí compartir con ustedes todos estos pensamientos en una clase que voy a llamar Cómo construir patrimonio a partir de los 50. Van a poder entender cómo es que organizo mis finanzas y cómo cuido para que ese equilibrio financiero se mantenga a medida que voy pasando por distintas ciudades. Es gratuito participar y vas a aprender mucho con lo que voy a enseñar.